La verdad es que la programación se enseña mal. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, incluso a aquellos que no os habéis parado aquí para aprender a programar. Se dice que fuera de la zona de confort es donde más se aprende, ¿no? ¿Será esto salir de la zona de confort? Bueno, lo más importante, ¿qué es lo que os vais a encontrar en este vídeo? Lo primero de nada, por supuesto, hay que enseñar qué es un patrón. Hay muchos profesores que empiezan la casa por el suelo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, a ver, realmente hay que empezar la casa por el suelo, ¿no? O sea, digo yo, ¿no? Si no, ¿por dónde empiezo? ¿Por la ventana? No, tío. No. No. ¿Sabes por dónde hay que empezar una casa? Por los cimientos. Más abajo aún que el suelo. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay ningún árbol que crezca hasta el cielo si antes no ha tocado el infierno. Bueno, vale, muy bien. ¿Pero qué me quieres decir con todo esto, macho? ¿Realmente me tengo que quemar para aprender? Pues mira, tío. Muy sencillo. O sea, tú no vas a conseguir un cuerpo del Olimpo si no te metes caña día tras día, macho. ¿Te metes caña de verdad o no vas a aprender? Vale, tío, muy bien. Muy bonitas tus lecciones de vida. Las tomaré en cuenta. Pero entremos en materia, ¿no? Espera. ¿Qué estás borrando, tío? O sea, esto no lo has explicado, ¿no? Muy bien. Imaginaos el universo. Muy extenso, ¿verdad? Hay infinidad de cosas ahí dentro. Hay muchas galaxias, las galaxias tienen sistemas solares, los sistemas solares tienen estrellas, y bueno, finalmente llegamos hasta una partícula indivisible como los átomos. Ahora mismo podríamos decir que tú y yo somos polvo de estrellas, ¿verdad? Nada nacido de la nada. Volviendo más atrás a las galaxias, ¿os habéis parado a pensar en la imagen de una galaxia? ¿En la curva que describen? Realmente es la curva de Fibonacci. Es muy curioso, pero dicha curva está en muchas cosas de nuestra naturaleza. Entonces, en conclusión, cuando piensas en la palabra planeta, ya sabes lo que es, ya te puedes imaginar lo que es. Cuando piensas en una galaxia, en la palabra galaxia, te puedes imaginar cómo es una galaxia. Cuando piensas o cuando te dicen átomo, tú sabes imaginarte un átomo. Aunque haya 1000 millones, aunque haya 100.000 millones, al final todos son patrones. Si no existieran los patrones, no seríamos capaces de identificar lo que son las cosas y no seríamos capaces de predecir el futuro. Dicho esto, hay tres tipos de patrones. Los patrones recurrentes, que serían aquellos que, como la lluvia, pues siempre se repiten en algún punto de la historia. Luego tenemos los patrones iterativos, que se repiten constantemente. Una vez finaliza, vuelve a comenzar. Y finalmente tenemos los patrones recursivos, que se repiten en sí mismos. Imaginaros, por ejemplo, un fractal. Un fractal nunca acaba. O si os colocáis en una discoteca, típico que tienes un espejo delante y otro detrás, y te ves infinitamente, también es hipnótico. O esta imagen, por ejemplo, Winnie the Pooh va a comerse la miel, pero realmente se está comiendo la recursión. En la programación, ¿qué tipo de patrones tenemos? Pues bien, tenemos los patrones creacionales, que sirven para la instanciación de clases, los estructurales, que incrementan la funcionalidad de una clase sin alterar demasiado su composición, y los de comportamiento, que se basan en comunicar clases y asignar responsabilidades. ¿Qué es? ¿Por qué y cuándo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Se me ha olvidado. Ah, Luego vamos a ver unos ejemplos de uso, muy importante. Y finalmente vamos a revisar qué es lo que dicen Martin Fowler y el tío Bob sobre este patrón. De acuerdo, ¿qué es el patrón Singleton? Pues no es más que un patrón creacional que nos garantiza tener un único objeto de una clase y nos proporciona acceso global a él.
violando por desgracia el principio de responsabilidad única de Solid, ya que, bueno, como he comentado anteriormente, pues tiene dos responsabilidades. Tú y yo somos singletons. Sí, de verdad, ¿eh? Como me escuchas. ¿Te imaginas que te pudieras clonar y realizar varias tareas al mismo tiempo? Ahora que estar single es otra cosa. Nos han creado siendo únicos, eso sin duda, aunque nuestro acceso global se puede ver saturado en el caso de estar single, porque si no estás single, no estás accesible. No. En el caso de que varias personas reclamen nuestra atención, al final, en un determinado momento, solo podemos prestar atención a una persona. Es decir, tenemos que elegir, priorizar. ¿Os hacéis a la idea de cómo funciona esta metáfora en la programación? En la programación multihilo, colocaríamos un synchronize para evitar que varios hilos se cuelen al acceso del singleton. Aunque en la vida real, también podemos rechazar la oferta de otra persona. Perfecto. ¿Y por qué utilizamos y cuándo utilizamos el patrón singleton? Muy bien, en mi caso, y al menos lo que me ha dicho la experiencia, es sobre todo cuando vamos a instanciar servicios. En mi caso, imaginaros que estamos desde servicio 1, ¿vale? Desde servicio 1 nos invocan desde donde sea y en esta invocación, desde esta invocación, tenemos que llamar al servicio 2, después llamar al servicio 3 y después al servicio 4. Pero posteriormente tenemos que volver a llamar a este servicio, tenemos que volver a llamar al servicio 2 otras 4 veces, llamar a este servicio 40 veces, por lo que sea. Imaginaros que esto es así. ¿Qué pasaría si yo estoy continuamente creando nuevas instancias de estos servicios? Sería una locura. Una locura y además es completamente innecesario, ¿verdad? ¿Qué conseguimos con el patrón singleton? Pues bueno, poder, por un lado, en este servicio no necesitamos estos atributos y por otro lado tenemos un acceso global a todos los servicios de tal manera que yo desde este de aquí puedo acceder a este servicio sin tenerlo como atributo y además únicamente se va a instanciar una vez. Implementar un singleton realmente es muy sencillo, no hace falta nada más que mirar este diagrama. Si os fijáis, lo único que va a tener la clase del singleton es un atributo privado y estático que va a ser la instancia. Vamos a tener un constructor privado y un método público que lo único que va a hacer es recuperar la instancia. De todas formas, tenemos dos modalidades de este patrón. Tenemos el eager singleton y el lazy singleton. El eager singleton sería aquel singleton que se instancia nada más generar el programa, es decir, aquí. En la propia instancia hacemos el new. Y el lazy singleton sería aquel que se crea una vez hacemos el getInstance. Es decir, un servicio lo llama y la primera vez que lo llama es cuando realizamos la instanciación. De todas formas, vamos a ver algunos detalles más sobre el patrón singleton más adelante cuando veamos unos ejemplos. Vale, muy bien, campeones, campeonas. Pasamos a la última parte del vídeo, que son nada más que unos ejemplos. Y después de estos ejemplos os voy a comentar nada más, muy brevemente, qué dice el tío Bob sobre el patrón singleton. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver primero los ejemplos sobre un único hilo de ejecución, que bueno, va a ser la mayoría de las ocasiones. Vale, vamos a ver la clase principal. Como veis, es bastante sencillita. Tenemos dos singleton, ¿de acuerdo? Uno que es el lazy singleton y el otro el eager singleton. Como os he explicado antes, el lazy singleton es, bueno, instanciación perezosa, como se llama, que básicamente instanciamos el singleton una vez lo llamamos. Y el eager singleton sería el singleton ansioso.
Y pues la única diferencia que tiene con el lazy singleton es que la instanciación se realiza directamente en el atributo, ¿de acuerdo? Vamos a meternos en el de Eager singleton, muy sencillito. Tenemos un atributo privado estático que sería la instancia. Como veis, se crea al inicio y lo único que hace el obtener la instancia es devolver la instancia. Ya está, sencillo. Bueno, tenemos aquí un método auxiliar que es para pintar el hash del objeto, que nos sirve un poco para ver qué es lo que sucede cuando creamos otras instancias. Y el lazy singleton más de lo mismo. En vez de crear la instancia en el atributo, lo que hacemos es crearla cuando la obtenemos. Es la única diferencia que hay entre estas dos modalidades del singleton. Muy bien, vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos el programa. Vale, como veis, vamos a pintar el hash del lazy y el hash del eager. Vale, como veis, el lazy singleton, por más que lo recuperemos, nos va a devolver el mismo hash. Sin embargo, si creamos una instancia, como habéis visto anteriormente, dentro de ese método, lo que va a pasar es que el hash es distinto porque son distintos objetos. Y eso va a pasar continuamente. Es decir, como veis, el singleton funciona. Estamos devolviendo la misma instancia. Con el eager singleton, lo mismo. Hemos creado un singleton y únicamente tenemos una instancia y nos devuelve una instancia. Vale, ¿qué es lo que sucede con el multihilo? La verdad es que yo no suelo programar en multihilo. Es algo que yo no he hecho. Sin embargo, sí que tengo unas nociones básicas. Y bueno, para que veáis. Esta es la estructura principal del main. Vamos a crear 10 hilos. Dentro de estos 10 hilos lo que vamos a hacer es obtener la instancia de un singleton sin proteger y un singleton protegido. Iniciamos los hilos y ya está. ¿De acuerdo? Con que nos quedemos con eso, sencillo. Y para toda la familia. Muy bien. ¿Qué tiene el singleton sin proteger? Al obtener la instancia, lo que hacemos es, vale, de acuerdo, si es null, como hemos visto en el lazy singleton, si es null, lo que hacemos es crear una instancia. Recuperamos el hashcode y luego lo pintamos. Ya está. Lo pintamos junto con el hilo, tenemos el nombre del hilo, junto con el hilo que lo ha hecho. Y el singleton protegido, la única diferencia que tiene, si lo vemos aquí, ¿veis? Es un synchronize, ¿de acuerdo? El synchronize lo que nos permite es hacer este método atómico, es decir, solamente va a poder entrar un hilo a este método y hasta que no acabe no va a entrar el siguiente. Esto nos permite pues evitar ciertos errores de cara a la instanciación. Imaginaros que cogen 4 hilos, llegan aquí y la instancia es null, por lo tanto han entrado 4 hilos a crear una instancia. Vais a ver lo que sucede ahora. Bien, si ejecutamos este programa, como veis, en el protegido solamente ha entrado un hilo, pero en el de sin proteger han entrado 3. Ese es el problema principal, y es que se crean varias instancias realmente. Muy bien, dicho esto, ¿qué es lo que dice el tío Bob sobre este patrón? Principalmente, y en un artículo que os voy a dejar en la descripción, comenta que este patrón realmente no supone ningún problema. La gente dice, oye, pero es que para hacer los tests es complicado, porque a la hora de moquearlo tenemos un atributo privado estático y nos supone un problema. ¿Qué es lo que dice el tío Bob? Que los tests van primero. Como los tests van primero, lo que podemos hacer es cambiar la visibilidad del atributo de privado a package private, que simplemente sería, vale, si estamos viendo la pantalla todavía, sería quitar este private y entonces ya el test va a poder acceder a esta instancia y como puede acceder a esta instancia la podemos crear sin ningún problema o hacer con ella lo que desee. ¿Y qué diría la gente? Pero es que esto va a suponer un problema, ¿no? Y si coge a alguien y pilla esa instancia y la sobrescribe porque le apetece durante la ejecución del programa, ¿qué dice el tío Bob? Pues que vamos a ver con qué equipo estás tú, ¿no? Es decir, tú conoces a tu equipo, conoces a las personas que hay dentro de tu equipo. Pues si les conoces,
y sabes cómo programan, por Dios, ¿por qué ibas a coger esa instancia y a sobreescribirla? No tiene ningún sentido, ¿no? De hecho, pone otros ejemplos a la hora de obtener la instancia. Directamente no tiene un método, sino que hace esto público. Hace esto público. Directamente. Ahí va. Bueno, directamente esto se lo carga. Pone aquí el new. Esto no existe y ala, ya está, ya tenemos un singleton. Realmente, si tienes un equipo en el que confías, ¿por qué vas a crear un singleton en el que vas a capar absolutamente todo? No tiene sentido. En conclusión, los patrones ponen solución a problemas comunes en la programación. Entonces, ¿qué pasa si te conoces a ti mismo y conoces a tu equipo? Tu equipo programa en base a patrones y tú también programas en base a patrones. Te va a ser muy sencillo ver el código de los demás y entenderlo a la primera. Entonces, ¿y el patrón singleton? ¿Realmente hay que implementarlo como dicen los libros o como dice todo el mundo? Que si hay solo dos modalidades, sigue singleton, lazy singleton. Pues ya os digo yo que realmente puedes implementar un singleton como tú quieras. Lo único, tienes que conocer a tu equipo y tienes que conocerte a ti mismo. Son dos puntos muy importantes de cara a saber qué va a pasar con tu código y con el código de los demás. Nos vemos en el siguiente vídeo.